Da un gozo en el corazón, ¿verdad? Que está ahí. Vamos a ir a la epístola a Tito. El capítulo 1 y vamos a leer el versículo 15. Dice la palabra de Dios. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Vamos a orar. Soberano Señor, en esta mañana vengo delante de tu presencia, Padre, a depositarme en tus brazos de amor. Traer, Padre, tu iglesia, tu santa iglesia, tu amada iglesia, que tú compraste con tu sangre, para que todos tengamos una disposición del corazón de escuchar tu voz y tu palabra. Pon en nosotros esa disposición y la humildad para hacerlo, Señor. Porque muchas cosas nos atribulan, Padre, pero tu palabra nos consuela, nos fortalece, nos anima, Señor. Nos exhorta, nos redarguye. Te pido que nos hables por medio de tu palabra y que nos ayudes a entender lo que es el evangelio glorioso de Dios. Para eso, Señor, te ruego que me regales humildad, que me des, Padre, que me otorgues, que me dotes humildad, para que así tu palabra sea expuesta con humildad, no con soberbia, Padre, no con altanería, no con orgullo, sino con humildad, para que Cristo sea exaltado y tu palabra sea entendida. Pero también te pido humildad para el que escucha, Señor, para que toda barrera de orgullo, de soberbia, de altivez, todo lo que vaya contrario a la humildad, tú lo derribes, Padre, y así tu palabra pueda llegar a cada corazón. Gracias, Padre, por tu amor entre nosotros. Gracias, Padre, porque me otorgas poder enseñar y predicar tu palabra amando a quienes escuchan. A que este amor crezca. Y que esta predicación sea con ese amor, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. La tarea de plantación de iglesias inició en el siglo I, luego de que Jesucristo resucitó, luego que el Espíritu Santo llegó allá en aquel día de Pentecostés. Desde ahí empezó el trabajo de plantación de iglesias, y es abrir a nuevas iglesias con el objetivo de que más personas conozcan el evangelio y vengan de las tinieblas a la admirable luz de Cristo. Pero también junto con esa labor de plantación de iglesias, en el primer siglo hubo algunas confusiones en cuanto al mensaje central de la plantación de iglesias. No se puede plantar iglesias, llamada iglesia del Señor, sin el mensaje del evangelio. Y este mensaje del evangelio, por algunas cosas que influían históricas y culturales, tuvo cierta distorsión en muchas ciudades. Lo notamos, por ejemplo, en las epístolas a Tito, que en Éfeso estaba esa distorsión, en la epístola a Gálatas, lo notamos también. En esta epístola también lo notamos y en otras. Y es que se estaban poniendo muchos mandamientos de hombres como requisito, ya sea para obtener o lograr
la salvación o para mantener la salvación. Ese es un problema porque distorsiona el glorioso evangelio. Quiero decirles nuevamente, el evangelio es nuestra joya preciosa, porque ahí está Cristo en el eje central de ese mensaje. Y si entendemos el mensaje del evangelio cada vez mejor y menos distorsionado, la gente va a querer escuchar ese mensaje. Pero cuando empezamos a ponerle mandamientos de hombres al evangelio para salvación, estamos distorsionando este mensaje. Y ese es un problema que no ha parado hasta nuestros días. Muchos escuchamos el evangelio creyendo que teníamos que hacer muchas cosas, ya sea para ser salvos o para sostenernos en nuestra salvación. Y bueno, como les digo, en el siglo I había en estos grupos de judaizantes que incluso estaban en Creta y querían enseñar algunos mandamientos de hombres, lo dice el versículo 14, para influir en la gente porque ellos miraban necesario conservar algunos rituales o ceremonias en la fe cristiana. Incluso algunos creían que deberían seguir circuncidándose si realmente eran cristianos. Guardar algunos días, como el sábado, era requerido, o sea que eso no podía cambiar. El apóstol Pablo toca este tema en varios pasajes, recién acabamos de leer uno de ellos. En la epístola de Tito, a Tito, solo hace una mención, pero yo creo que esta mención o este versículo será muy útil para entenderlo en la manera particular de la carta, pero luego para ver el alcance, la amplitud que tiene, el alcance de esta verdad hasta nuestros días. En la ciudad de Creta, que es donde estaba Tito y donde recibió esta carta, no era diferente que en otras ciudades. Los falsos maestros estaban impulsando mandamientos de hombres. Claramente, entonces el apóstol le dice, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Primero quisiera que exploremos el versículo 15 de Tito 1 y luego veremos, como les decía, la amplitud en el entendimiento de este versículo en todo lo que es el santo evangelio. El versículo 15 inicia diciendo, todas las cosas son puras para los puros. Lo primero que tenemos que entender es a qué se refiere con todas las cosas. ¿A qué está haciendo referencia Pablo cuando dice todas las cosas? En esencia y en esta ocasión, pues de las cosas que más estaban insistiendo en el primer siglo estos judaizantes, era en los alimentos, en lo que había que comerse y lo que no había que comerse. Lo que para ellos era prohibido comer por nuestra fe y no se podía comer, y lo que sí se podía comer. De tal manera que si se comían esas cosas, las personas eran impuras y no era algo de los creyentes. Esto, hermanos, de repente hoy será algún cristiano dirá, pero ¿cómo se enredaron en algo tan sencillo? Bueno, para que tengamos contextualización de esto, este problema no solo lo tuvieron los cristianos en Creta, incluso lo tuvieron los apóstoles, ya con el Espíritu Santo y ya siendo hombres de Dios usados con poder. ¿Dónde vemos ese ejemplo? En la vida del apóstol Pedro.
A pesar de la cercanía que los apóstoles habían tenido con Cristo, ellos también tardaron en comprender estos asuntos. Solo es de irnos a Hechos 10 y leer cuando vino el Espíritu Santo sobre los gentiles y ver cuál fue la visión que Dios le presentó a Pedro y lo que Pedro le contestó y lo que tuvo que hacer Dios para hacerlo entender. Tenía mucho que ver con los alimentos. Y también, pues en este caso, el alcance de la salvación que ellos pensaron en algún momento que solo iba a ser para los judíos. Entonces, cuando ustedes están en Hechos 10 y van al versículo 9, vamos a leer desde el 9 para no leer toda la historia. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Hasta el 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y bueno, esta es otra historia. Pero este tema tuvo su complejidad en el primer siglo, incluso en los apóstoles, inclusive en Pedro, porque esos eran mandamientos de hombres. Ahora en el otro espacio se habla de aquello que si tú sabes que algo ha sido sacrificado a los ídolos, evítalo, no lo comas. No porque la comida sea inmunda, sino por el propósito por el cual se estaba usando esta comida. Pero los judaizantes estaban en esta posición como la de Pedro, que puedo comer y que no puedo comer, porque si lo como soy un impío, soy un corrupto y no soy un cristiano. Bueno, en cuanto a eso, es que Pablo le escribe a Tito: todas las cosas son puras para los puros. Así que nadie nos puede juzgar por algunas cosas que comemos, y no podemos juzgar a nuestros hermanos orientales tampoco por las cosas que ellos comen. Me estoy refiriendo allá a los chinos, bueno, si usted se va cerca a México, también hay algunas cosas raras que se comen en Sudamérica. Entonces, por temas de comida o bebida, no tenemos que juzgarnos unos a otros. Cuando habla de todas las cosas, especialmente por el contexto de la historia del primer siglo, se está refiriendo a todas esas limitaciones y esos mandamientos de qué se podía comer y qué no se podía comer. Ya Jesús lo había dicho. Allá, si quieren, vayan conmigo, leamos 2 pasajes. Leamos primero Marcos 7. Para no leer todo, hermano, pero Marcos 7, 15. Dice:
Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, esto es lo que contamina al hombre. Y en esto mismo, Mateo capítulo 15, versículo 11, dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Pero a veces quieren hacer que el evangelio sea tan materialista y tan de este mundo, que quieren mezclar algunas cosas con lo glorioso de la salvación. Está claro que es de la salvación. Hay algunas cosas, hermanos, que son preferencias por alguna razón y hay que respetarlas. Por ejemplo, ustedes tienen un pastor que él prefiere predicar de saco y corbata, pero yo podría no hacerlo. Y no hay ningún problema. El hecho como este vestido no afecta mi salvación, incluso ni mi santificación. Hay otras iglesias donde los pastores prefieren no hacerlo. Y ni uno ni otro es más santo o más contaminado que otro. Hay muchos que todos los domingos están con sacos y corbatas, pero realmente son impuros. No por cómo se ven, sino por lo que hay en su corazón. Entonces, no es lo externo. Lo que pasa es que lo externo, porque Dios nos dio ojos y vemos cosas externas, comunican algunas cosas. Entonces relacionamos muchas veces cosas externas con el estado del alma. Pero eso no, hermanos, no tiene en algún sentido, en el sentido de lo que estamos hablando hoy, no tiene mucho que ver. Dios es el que conoce los corazones. Pero el mensaje del evangelio, lo recalcaré más adelante, habla de la regeneración. Es decir, cuando hay un cambio interno, se reflejará en lo externo, pero no es eso que se refleja lo que me hace ser diferente, sino lo que está siempre en el corazón. Entonces miramos que este problema de los alimentos estaba, hermanos, en la iglesia del primer siglo, incluso en la maravillosa epístola de Romanos. En el capítulo 14, volvamos a ella, lo leíamos durante el culto, habla de esos alimentos. Capítulo 14 de Romanos. Dice, yo sé, versículo 14, yo sé, dice Pablo, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano no es contristado, ya no andas conforme al amor. Y bueno, no vamos a hablar mucho en este momento de eso, pero lo que está diciendo de manera esencial es, aunque nada es inmundo en sí mismo, si por amor no te limitas de algunas cosas que pueden afectar a tu hermano, entonces no has entendido bien lo que es la conducta piadosa o el amor como parte central de nuestro mensaje. Bueno, hermanos, entonces cuando Pablo habla aquí, Tito, de todas las cosas son puras, está hablando básicamente de temas alimenticios, de lo que entra. Pero dice, todas las cosas son puras para los puros. Entonces, ¿quiénes son los puros? No son puros de un habano, ¿cómo se no? Está hablando de las personas puras. ¿Quiénes son los puros? Aquí está haciendo referencia a los redimidos.
para los que han sido y somos redimidos por la sangre de Cristo, entendiendo adecuadamente el evangelio, todas las cosas no son puras. No hay impureza en las cosas. La impureza no está en las cosas, están en el corazón de las personas. Entonces, cuando se habla de los puros, se está hablando de aquellos redimidos que han escuchado el mensaje del evangelio y han creído en Cristo y se han rendido al pie de la cruz clamando misericordia. Aquellos que él ya lavó, aquellos que eran sucios, pero él ya los purificó. No son puros por sus obras, no son puros nada más que por la sangre de Cristo. Apocalipsis capítulo 1, uno de mis oraciones que más me encanta. Al final del versículo 5 del capítulo 1, Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Hablando Juan y escribiendo, dice: de Jesucristo te sigo fiel y primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Él es el soberano de los reyes de la tierra, dicho sea de paso. Y dice el final de este versículo, vean qué hermoso, hermano. Esta es una joya dentro de las joyas. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Hay algo que tenemos que tener claro. Y se lo voy a hacer así sencillo. Vamos a intentar hacer estas preguntas sencillas. ¿Qué ropa es la ropa que usted lava durante la semana? La limpia. ¿Cuál? La sucia. Cuando aquí dice que él nos lavó, no es que nos lavó porque estábamos limpios. ¿Saben por qué nos lavó? Porque estábamos sucios. Porque nuestra alma estaba sucia. Aunque nos negáramos a aceptar nuestra suciedad, estábamos sucios. Aunque nos estorbara ver y que alguien nos dijera del estado de nuestra alma y de lo sucio, estábamos sucios. Pero él nos amó porque esa suciedad había sido provocada por el desprecio a Dios, por el menosprecio de Dios y por el combate contra Dios. El pecado, hermanos, es una afrenta a Dios. Todo aquel que está pecando está haciendo una afrenta a Dios. Aunque no se dan cuenta, están en una guerra contra Dios. Entonces, cuando Cristo nos toma y nos lava, nos regenera, nos transforma, nos da una nueva vida y nos concede arrepentimiento, es cuando el ofendido, cuando el que nos tiene ya derrotados en una guerra, tiene misericordia de nosotros y nos lavó. No solo es que nos lavó, hermano. O sea, esos puros, todas las cosas son puras para los puros, pero ¿por qué él en ese momento se refiere a nosotros como los puros? Porque somos una gran pieza, porque somos íntegros sin ninguna fisura en nuestra conducta. No hay ninguno entre nosotros que así sea. Nos llama puros porque cuando nos lavaron, cuando nos purificaron, no nos purificaron con agua, ni con detergente, ni con cloro, ni con lejía, aunque era necesario. Con la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo, escribió Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos limpia de todo pecado. Entonces, aquello sucio, ante la visión majestuosa del Dios soberano,
a través del lente de la sangre de Cristo, lo ve puro. Nos podemos ver en un espejo, hermano, y deje de ver su pecado si usted ha creído en Cristo. Vea la sangre de Cristo. Y usted es un escogido, un santo de Dios. Un redimido. Bueno, a ellos o a nosotros se está refiriendo Pablo cuando dice, todas las cosas son puras para los puros. Porque en el corazón entregado al Señor, la malicia cada vez se va haciendo menor. Porque tenemos malicia, hermano, por muchas razones. Pero Él va santificándonos, santificando y quitando siempre nuestras impurezas. Somos posicionalmente santos a través de la justificación, pero estamos continuamente siendo santificados a través del proceso de santificación. Y un día seremos totalmente sin pecado en el momento de nuestra glorificación. Pero es a nosotros que se refiere con los puros. Ahora, no les recomiendo andar diciendo puro, ¿verdad? Ajá, hermano puro. No, no es eso lo que... Y por eso casi no encontramos esto. Recomiendo decirse hermano. Pero cuando habla aquí de los puros, se refiere a nosotros. Ahora, todas las cosas son puras para los puros. Ahora creo que ya entendemos mejor esta oración, ¿verdad? ¿A qué se está refiriendo Pablo? Todas las cosas son puras para los puros. Más o pero o sin embargo, no obstante, para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro. ¿A quién se está refiriendo? Ahí está más claro. Incrédulos. Ahí está claro, hermano. Para los incrédulos, porque los falsos maestros que viene hablando antes son incrédulos, hermano. Puede haber alguien realmente genuino que cometa errores doctrinales, errores teológicos, errores de lógica, errores de interpretación de un texto, un entendimiento no tan claro. Eso pasó, por ejemplo, en la ciudad de Éfeso, cuando escucharon predicar a Apolos, un hombre que era poderoso para predicar, pero como que no conocía todavía las verdades del Nuevo Testamento. Vinieron dos y lo tomaron y le fueron enseñando. Y Apolos siguió. Eso puede pasar, pero los falsos maestros son incrédulos. Y nos cuesta mucho a veces decirles que son incrédulos por la sensibilidad que hay en ellos y en muchas personas. Y pues hay personas que nos acobardamos al querer decirle a alguien realmente usted es un falso maestro, porque medimos mucho las consecuencias de este mundo ante estas declaraciones, que siempre las hay, hermanos. Pero como aquí no hay ningún falso maestro, ¿verdad? Entonces lo puedo decir tranquilo. Los falsos maestros son incrédulos. No conocen el verdadero evangelio. Lo han visto. Le han dado así pero no lo han digerido. No es parte de ellos. No lo conocen. Pero no solo los falsos maestros, sino todos aquellos que no creen en Dios. Y para los corrompidos e incrédulos, todo, hermano, o nada les es puro. ¿Por qué? Porque no han sido purificados con la sangre de Cristo. Y todas sus obras vienen a ser, dice la Biblia, como trapos de inmundicia. Todas sus obras que aparentan piedad, que pueden ser genuinas, pero que están intentando parecer buenos, ser buenos o alcanzar la benevolencia, llegar a un estado donde merezco la benevolencia del Señor. No merezco que me pasen cosas malas.
No, hermano, nada les es puro. Y no solo eso, tienen la osadía de decir qué cosas son buenas y cuáles cosas no son buenas. Y por eso ponen mandamientos de hombres. En la iglesia tenemos preferencias. Algunos hermanos han escuchado algunos asuntos de preferencia. No son mandamientos y estamos claros en eso. Y a veces se pueden implementar, a veces no. Pero los falsos maestros van a poner mandamientos de hombre, sobre todo en temas de la salvación del alma. Si usted hace esto, entonces llegará a ser salvo. Y si no lo hace, entonces usted es un abominable. Así son los falsos maestros, en esencia. Así son todas las religiones, hermano. Al primero que se lo escuché fue a Paul Washer, que él dijo, solo hay dos religiones, dijo, las de las obras y la de la gracia. Todas las demás están en las de las obras, todas, dice, y tiene razón. Usted revisa el credo del judaísmo, el credo del budismo, el credo del islam, el credo del catolicismo romano, el credo de muchos que se llaman cristianos, y son las obras. Pero está también la religión de la gracia, aquella que no pone un peso porque ya todo fue puesto sobre Cristo para que Él lo llevara. Nosotros, hermanos, por eso nos invita el escritor de Hebreo a correr la carrera que tenemos con delante y quitando todo peso del pecado que nos asedia, porque tenemos que tener claridad. Cristo ya pagó por nuestros pecados. Sus pecados no van a ser castigados si usted ha confiado en Cristo. Podrán ser disciplinados, pero no castigados. Porque si fuera castigado, entonces iría al infierno. Pero los que hemos depositado nuestra confianza en Cristo, Él pagó el castigo por nuestros pecados. Y eso nos debe dar el título del mensaje, esa libertad cristiana, que también es un cristal delicado que hay que saber manejarlo para no corromperlo. La libertad cristiana. Entonces dice, volvamos a leer el versículo 15. Porque ahí hay un concepto que también me gustaría hablar. Todas las cosas son puras para los puros. Más para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro. Hasta su mente y su conciencia están corrompidas. La conciencia, hermanos, es una enorme evidencia contra la teoría de la evolución. No saben qué hacer con la conciencia. Entonces la ignoran. Porque si somos materia evolucionada, ¿qué determina lo que es bueno y lo que es malo? Si somos pura materia evolucionada. Y es por eso que la teoría de la evolución se ha colado a las universidades. Y los estados ahora quieren, luego de haber convertido sus naciones bajo los principios judeocristianos, convertirlo bajo esto que no hay principios. Todo es bueno, pero todo es impuro realmente. Pero si para ti eso es bueno, hazlo. Y para ti lo otro, hazlo. Se perdió el balance porque ellos quieren que vivamos sin conciencia. Pero no, hermano. Las naciones van a volver a la conciencia.
Lo están haciendo algunas, donde lo que es malo y lo que es bueno es bueno. Si somos materia evolucionada, ¿qué tiene de malo matar a otro? ¿Qué sería malo? ¿Por qué sería algo malo? Pero ¿verdad que es malo? ¿O no? Es malo. Desde que está en el vientre es malo. La conciencia nos hace identificar entre lo bueno y lo malo. La misma conciencia nos hace identificar si hemos actuado de manera correcta o de manera incorrecta. Algunos han alimentado esa conciencia de los principios de las Sagradas Escrituras. Y esa conciencia entonces tiene una mejor detección entre lo bueno y lo malo. Porque el mundo nos está llevando a tener que diferenciar entre lo que es verdad y lo que es casi verdad. Pero no lo es. Entonces, habiendo llegado al tema de la conciencia, debo señalar también que existe lo que podemos decir o algunos teóricos han llamado, y no lo veo malo el concepto, esa conciencia común a una sociedad. Hay una conciencia común a una sociedad. Por ejemplo, la conciencia común de Honduras, me duele decirlo, soy parte de esta sociedad, amo mi país, pero es una conciencia común muy corrompida. Nosotros vivimos en la cultura del más vivo, y incluso nosotros los cristianos nos encanta pasarnos la de vivo, y cuando luego estamos queremos contar nuestras hazañas de lo vivo que somos, pero para ser vivo, que llamamos nosotros vivo en Honduras, ha cometido muchos errores, ha hecho muchas cosas incorrectas, pero la conciencia social dice que eso es bueno y queremos seguir aquel vivo, que esa sí es viva. Por eso se debe de construir una nación bajo los principios que Dios ha establecido. Y Él ya los ha establecido en su palabra. La palabra de Dios. Entonces esta conciencia cristiana ahora, porque esta conciencia tenía una distorsión en nosotros entre lo bueno y lo malo, aún sabiendo que era malo, la conciencia era como, no había nada pues que detuviera nuestra voluntad, porque nuestra voluntad estaba caída, muerta. Pero en la regeneración la conciencia empieza a tener por el Espíritu Santo una labor en nuestras vidas. Y la voluntad de Dios y el sostenimiento de Dios hace que podamos ahora tener la voluntad de negarnos a nosotros mismos y a los deseos mundanos. En Cristo somos libres, pero Dios nos ha dado una conciencia cristiana y no está de adorno la conciencia cristiana. Ella también nos hace tener algunas distinciones. Esta es lo que la conciencia cristiana es, la que está informada del evangelio. Y por lo tanto, esta conciencia está nutrida de la Biblia. No se puede llamar conciencia cristiana a alguien que no tiene el evangelio. Cristo y el santo evangelio. Y es aquí entonces donde aparece un concepto, el concepto de la libertad cristiana. Si todo es puro para los puros, si nada tengo que hacer para ser salvo,
sino que todo lo hizo Dios, que me concede salvación, arrepentimiento. Entonces yo puedo vivir la vida como a mí se me antoja. Puedo vivir desenfrenadamente si la gracia de Dios y la sangre de Cristo es tan potente. ¿Puedo vivir yo así? Bueno, aunque no lo crean, esta es una corriente de pensamiento que ha permeado a muchas iglesias. Y bajo la bandera de la libertad cristiana creen que pueden hacer lo que quieren con su vida y que ya son salvos porque repitieron una oración, porque dijeron que creían en Cristo. Sin embargo, el mensaje del evangelio es claro y nos habla del arrepentimiento. El mensaje del evangelio es claro y nos habla de la regeneración del alma, donde ya el ser humano no quiere pecar. Un joven colombiano, creo que es pastor, el pastor Jacobis Aldana, escribió: cuando proclamas que la salvación es por la fe en Cristo solamente, el corazón libertino grita: ahora puedo vivir como quiera. El corazón legalista lamenta: algo tengo que hacer para ganarlo, para ganar la salvación. Pero el corazón regenerado suspira, dice él: no merezco esta gracia, viviré para su gloria. O sea, la conducta piadosa, las buenas obras de justicia y el cuidado de nuestra conducta es como consecuencia del entendimiento apropiado de lo que Dios ha hecho por nosotros. Voy a repetir este pensamiento, me gustó mucho. Cuando proclamas que la salvación es por fe, por la fe en Cristo solamente, el corazón libertino grita: ahora puedo vivir como quiera. El corazón legalista lamenta: algo tengo que hacer para ganar la salvación. Pero el corazón regenerado suspira: no merezco esta gracia, viviré para su gloria. John MacArthur, un pastor ahora más experimentado, pero también está en esta línea de pensamiento, y él dice: la auténtica salvación no puede dejar y no dejará de producir obras de justicia en la vida de un auténtico creyente. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo el pastor Jacobis Aldana y con lo que dijo el pastor John MacArthur. Porque en este versículo 15, que casi es como la mitad de la epístola, podemos decir entonces que está en el centro de una epístola que impulsa a una vida piadosa. Yo espero que ya hayan leído Tito. Y Tito impulsa a una vida piadosa. De hecho, el capítulo 2 empieza: diles esto, exhórtales a esto, que hagan esto. Y el capítulo 1, los primeros versículos, habla el conocimiento de la verdad, que es según o para obtener la piedad. El verdadero evangelio no puede dejar de lado la santificación. El verdadero evangelio no puede obviar la regeneración. El verdadero evangelio no puede hacer de lado la vida piadosa conforme a las sagradas escrituras en la vida de los creyentes. Entonces, introduciéndonos a este tema de la libertad cristiana, y siéntanse libres, hermanos. Ustedes no pueden andar en el mundo cargando sus pecados. Sientan libertad en sus acciones. Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario.
Cuando yo estoy poniendo otras obras para la salvación, estoy diciendo, aunque no me entere, de que el sacrificio no fue suficiente. De que no fue suficiente. Pero en ese sacrificio, Jesucristo dijo, consumado es, ya todo está hecho. Ustedes no tienen que hacer nada. Así que tengamos libertad. Pero esa libertad, si es entendida cristianamente, voy a decir, o bíblicamente, no va a producir obras que perjudiquen el evangelio. De hecho, el concepto de adornar la doctrina a través de una vida piadosa está en el libro de Tito. En el capítulo 2, para que adornen la doctrina, dice el versículo 10, no defraudando, sino mostrándole fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Pareciera, no estoy exponiendo este versículo, pero pareciera, yo a veces digo, pareciera contradictorio, pero ahí lo dice. Es que no ocupa más adorno la doctrina de Dios. Es gloriosa, pero la Biblia dice que con nuestra conducta piadosa adornamos la doctrina. Así debe ser, hermanos. Hay gente que piensa que puede vivir en promiscuidad porque ahora tiene libertad cristiana. Hay gente que dice, bueno, si de todos modos Dios me salvó, yo de este problema voy a salir con un par de mentiras y voy a mentirle a todo el mundo y de todos modos yo soy salvo. Ah, pues voy a hacer esto, de todos modos yo soy salvo. Y entonces toman la salvación como que si fuese un permiso otorgado por el cielo para pecar. No es así, hermano. La salvación santifica. Y vamos a leer, leyendo otra vez Romanos 14, ya que estos versículos hablaban de la comida y de todo eso. Y ahora hemos hablado de la conciencia, que hay mucho que decir de ella. La conciencia cristiana debe de negarse a sí mismo, aunque sabe que es libre, pero esa libertad lo que le lleva es a lo que antes le tenía atado al pecado, ahora es libre para ser esclavo de Cristo. Romanos capítulo 14, 20 y 21, versículos 20 y 21. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es, y aquí lo que Pablo quiere decir es, si la situación lo amerita, si el contexto lo amerita, bueno es no comer carne, aunque no tiene nada de malo. Eso es lo que está diciendo con todo lo que dice ahí. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Es mejor no hacerlo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Eso es lo que está diciendo. Si tu conciencia, si entiendes el mensaje del evangelio, vas a valorar a tu hermano. Y por eso empieza el capítulo 14, versículo 1. Recibid al débil en la fe. Y si tenemos amor por el débil en la fe, hermanos, vamos a evitar muchas cosas en nuestra libertad cristiana. Pero no nos vamos a dejar engañar por los falsos maestros que quieren condicionar nuestra salvación y el sostenimiento de la salvación. Hay otra línea de pensamiento dentro de la fe cristiana que asegura que no hacen nada para ser salvos. Y están con nosotros ahí. Pero también dicen que tienen que hacer todo para sostenerse salvos. Pero la Biblia enseña que
o por lo que la Biblia enseña, podemos decir que si la salvación, tanto en tenerla como en sostenerla, dependiera de nosotros, todos vamos al infierno. Todos, sin excepción alguna. Si nosotros fuéramos quienes tuviéramos que hacer algo para ser salvos, vamos al infierno. Y si por nuestros actos se sosteniera la gloriosa salvación, hermanos, hoy no amanecemos. Ven qué glorioso es el evangelio. Ese tesoro preciado que nos santifica. Y no lo vamos a quitar del mensaje del evangelio. Cuando Cristo dijo en la cruz, consumado es, de mi percepción bíblica, no solo se refería a nuestra justificación, también a nuestra santificación. Él lo va a alcanzar, Él lo va a lograr, Él lo hizo en la cruz, incluso a nuestra glorificación, cuando nos transforma. Eso ya está apuntado, hermano. Eso va a pasar, eso no hay manera de que no pase. Eso va a pasar. Seremos glorificados con nuestro Señor. Vamos a dejarlo aquí, hermano. Y vamos a continuar el próximo domingo. Tenemos muchos domingos, ya creo que 12 domingos en esta serie. Y vamos a seguir avanzando despacio. Yo sé que muchos desearían que aceleremos el paso. Pero hay demasiado contenido que es necesario que lo aprendamos. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, en esta mañana te doy gracias por tu palabra. Haz que no es tu palabra, Padre, inquiete nuestro corazón para nuestra santificación, Señor. Perdona si no entendemos tantas cosas que hay en tu palabra. Tú sabes que muchas no las entendemos, Señor, pero están ahí. No las comprendemos en totalidad, pero están ahí. Ayúdanos a tener fe y a creer tu palabra, aunque nuestro razonamiento se niegue, Señor. Y luego convence nuestro razonamiento y llena nuestra conciencia de tu palabra y sobre todo del glorioso evangelio. Y con nuestra conciencia curtida de Cristo y del glorioso evangelio, ayúdanos y guíanos a vivir una vida piadosa. Santifícanos, quita las impurezas en nosotros. Oh Dios, esa sangre que quita todo pecado. En el nombre de Jesús. Amén. Podemos seguir, hermano.